visitantes en esta mañana, son bienvenidos a la casa del Señor. Quisiera esta mañana, antes de empezar, si están en pie, por favor, y le voy a pedir a nuestro pastor que haga la oración para que sea el Señor en esta mañana ayudándonos y hablando a través de este vaso de barro. Amén. Amén. Oremos. Padre maravilloso, te damos gracias en este momento porque vamos a entrar al consejo divino de tu palabra, Señor, a través de tu siervo, Señor, nuestro hermano Israel. Te ruego que tú seas bendiciéndolo, usándolo en gran manera, Señor, que tu palabra sea sazonada en esta mañana, Dios mío, bajo la unción de tu Espíritu Santo, que estemos atentos, Señor, para recibirla, Dios mío. Úsale, Señor, como tú lo sabes hacer, Padre Santo. Tú conoces la necesidad de la palabra que tenemos en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor. Tú conoces todas las cosas, Señor. Por eso en esta mañana estamos delante de tu presencia para recibirla con paz, con mansedumbre en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sí, pues en pie, hermanos, le voy a pedir que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 12. Aleluya. Disculpen esta mañana si por ahí se me sale un gallo, he estado enfermo toda la semana. Traigo todo un poco de flema. Me indica con un amén cuando tenga ahí Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Amén. No sé cuánto tiempo tengo para predicar. Pues una hora. Bueno. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leerlos todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de nosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. ¿Puede sentarse? También escogí una versión diferente, una traducción diferente, más reciente de este versículo. Y a veces es bueno comparar ciertas versiones, gracias. Ciertas versiones, porque en algunas versiones, como la nueva versión, algunos pasajes bíblicos o algunas palabras son más claras, es más entendible muchas veces el concepto, el versículo, lo que trata de decirnos. Por ejemplo, la Reina Valera o otras versiones más antiguas traen palabras un poco más complicadas que casi no estamos acostumbrados a escuchar. Entonces siempre es bueno comparar las versiones y ciertas versiones nos dan más claridad en el versículo. Y quisiera leerles este mismo versículo en otra versión que dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y sin duda alguna, hermanos, en este tiempo estamos viviendo tiempos muy difíciles y en tiempos donde mucha gente se hace a sí misma llamar cristianos o evangélicos o hijos de Dios, pero la realidad es de que sus vidas están totalmente divorciadas a lo que es el evangelio. Su forma de conducta no es muy diferente a una persona incrédula o a una persona que no ha conocido el evangelio. Y por lo tanto tenemos también gente que se pregunta qué es el evangelio y cómo es vivir para Dios, porque ellos ven esta contrariedad, ¿no?, en las personas que se llaman ser cristianas o hijos de Dios, pero que no viven una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Porque aunque el incrédulo, el que no conoce de Dios, no sabe cómo es vivir para Dios, ellos tienen una idea diferente de cómo debería de ser vivir para Dios. Debería de manifestarse algo diferente en nuestra manera
en la manera de hablar, en la manera de comportarnos. Aunque ellos no conocen de Dios, hay una idea vaga quizás, pero que se debería demostrar algo diferente a aquel que se llama a sí mismo cristiano o se considera como una persona que le ha entregado su vida al Señor. Por lo tanto, estas personas, hay personas que no creen o que no saben la diferencia, qué es el Evangelio o qué es vivir para Dios. Y cuando nos acercamos a ciertas personas para hablarles la palabra del Señor, muchas veces nos rechazan. Muchas veces nos dicen, pues, ¿me vas a hablar de Dios? Todos son iguales, todos predican lo mismo, todos hablan de la Biblia, todos hablan de Dios y no hay ningún cambio en ellos. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a presentarles el Evangelio a estas personas? Y creo que este versículo, el cual leímos, creo que nos hace un énfasis en cómo nosotros deberíamos de demostrar el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente es hablar, no solamente es hablar bonito, caerle bien a la gente, hacer amistades. Eso no es solamente el Evangelio, hablar, solamente pronunciar lo que dice la Biblia, sino que el Evangelio tiene que ir acompañado de algo más. Tiene que mi vida ir de acuerdo a la palabra de Dios. El Evangelio no es solamente hablarlo, sino también vivirlo. Amén. Y aquí el apóstol Pedro dice: mantengan entre los incrédulos una conducta, o sea, una manera de ser, un testimonio diferente, algo ejemplar, para que aunque los acusen o los levanten falsos, al estar ellos observándolos a ustedes, entonces el día que les llegue el mensaje de salvación digan: oh, esto es de lo que me habló fulano de tal. ¿Con qué razón él hablaba diferente? ¿Con qué razón él se mostró diferente? ¿Con qué razón cuando alguien lo ofendió no hizo nada? Al contrario, fue amable. ¿Por qué? Porque el Evangelio eso es lo que hace. Hace una transformación en la vida del ser humano. Por lo tanto, ¿cómo mostramos el Evangelio nosotros? Por un buen testimonio. Ahora, el testimonio no es en base a un esfuerzo solamente humano, sino es un cambio que produce la causa de haber abrazado nosotros la palabra de Dios. Amén. Entonces aquí el apóstol Pedro nos da esta enseñanza de cómo nosotros deberíamos presentar el Evangelio o cómo nosotros debería de ser nuestra forma de conducta delante de los hombres. Ahora, este versículo, hermanos, es un versículo que aplica para todo creyente, porque hay muchos que piensan que ciertos versículos como este solamente aplican para el pastor, o que solamente aplican para el copastor, o para el líder, o para los que ministran aquí en el altar, los músicos, o el que predica. Hay ciertas personas o hijos de Dios que se consideran cristianos o hijos de Dios que piensan que versículos como este solamente son para cierto grupo de personas. Pero el estándar de Dios que Él ha colocado en su palabra es para todo aquel que ha creído al Evangelio. Es el mismo estándar para el pastor, es el mismo estándar para la oveja que se sienta hasta atrás o que no participa en nada en la iglesia. Para todo aquel que ha conocido el Evangelio, es un mismo estilo de vida que Dios pide de cada uno de nosotros. Porque muchas veces se piensa: oh, sí, el pastor, pues él es el pastor, él tiene que portarse bien. ¿Y qué de usted? ¿Qué de mí? ¿Qué del líder? ¿Qué del diácono? No es como que si Dios dice: bueno, el pastor, la Biblia dice: pastor, mira, tu comportamiento debe de ser así, tu forma, tu estilo de vida debe de ser así. Para el diácono es un poco menos. Tu estilo de vida, diácono, debe de ser de esta manera. El estilo de vida de los líderes o el estilo de vida de las ovejas es de una manera más baja. El estándar de Dios no cambia, hermanos. El estándar de Dios es el mismo para el que ministra como para el que está sentado solamente. Si usted y yo hemos tomado la decisión de abrazar el Evangelio, si usted y yo hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, vamos a dar cuentas de la misma manera que va a dar cuentas el pastor. Por lo tanto, en nosotros debería de haber una conducta diferente por causa de haber abrazado el Evangelio.
Tristemente, dentro de las iglesias hay personas que piensan de esa manera. Tristemente piensan que, yo no estoy comprometido, yo no participo, yo no predico, yo no canto, yo no paso a orar por las peticiones, yo no hago esto, yo no hago lo otro. No se queda fuera del juicio de Dios. Amén. Nosotros no podemos estar muchas veces apuntando y diciendo, mira, la esposa del pastor, y es la esposa del pastor. Mira, es el guitarrista y mira lo que hizo. Es el guitarrista de la iglesia, es la hermana que canta. Y mira cómo habla, mira cómo dijo, mira cómo respondió, mira cómo esto, mira cómo lo otro. Y se justifican a sí mismos pensando que ellos sí pueden hacer ciertas cosas que los que participan en el altar no pueden. Pero tanto el que está sentado como el que está participando, si usted un día tomó la decisión de seguir a Cristo, de entregarle su vida al Señor, usted también tiene el mismo estándar de calidad que el Señor ha puesto. El mismo estilo de vida, todos lo debemos de vivir. Ahora, ¿qué es un estándar? ¿O qué es el estándar de calidad que Dios ha puesto en su palabra? Busqué algunas definiciones de la palabra estándar. Y dice, algo que sirve de patrón, de modelo o de punto de referencia para medir o valorar cosas de la misma especie. Es un tipo, modelo ideal que reúne los caracteres especiales de todos los seres de igual naturaleza. Es un modelo, cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. Y el Hijo de Dios, nosotros estamos supuestos a ser el modelo del Evangelio. ¿Usted sabe qué es un modelo en el mundo secular? Son los que contratan las compañías o los diseñadores de ropa, de zapatos o de cualquier artículo de vestimenta. Ellos los contratan con el propósito de que cuando ellos sacan su producto, ellos quieren mostrarlo al público. Ellos no lo mandan a la pulga, ¿verdad? No lo venden por paquetes y se los vamos a llevar allá al Harry Hines a venderlo. No, los que diseñan la ropa, ellos contratan a los modelos. ¿Y qué hace el modelo? Agarra la ropa y la muestra así. Se pone la ropa, ¿verdad? El modelo es el trabajo del modelo. El modelo se pone el saco, se pone el vestido, se pone los zapatos o cualquier cosa, atuendo que vayan a ellos a mostrar. Ahora el modelo no puede, hay modelos mujeres y hay modelos hombres, ¿verdad? Que trabajan para eso, para modelar. Ahora el modelo no agarra el saco y dice, me lo voy a poner al revés, así me gusta vestirme a mí. No, él tiene que hacerlo de la forma correcta. Él tiene que lucir, él tiene que mostrar la ropa de la mejor manera, porque él tiene un compromiso, él tiene un contrato, y si él rompe su contrato, a él no se le paga, él es despedido. Por lo tanto, él tiene que acatarse a las reglas que le ponga la compañía o que le ponga el diseñador. Él no dice, bueno, me voy a poner los zapatos al revés, como quieres lo mismo, voy a caminar. No, hay una forma de ponerse los zapatos, hay una forma de vestirse y hay una forma de mostrar los atuendos, de mostrar la ropa hacia el público. Amén. Ahora nosotros somos lo mismo, nosotros somos los modelos, deberíamos de ser los modelos del Evangelio. Nosotros deberíamos de estar modelando el Evangelio no de la manera que yo quiero. Yo no puedo mostrar el Evangelio a mi conveniencia. Yo tengo que mostrar el Evangelio tal y como está escrito en la palabra del Señor. Yo no puedo romper ningún compromiso con Dios y mostrar de la manera que yo quiera su Evangelio. Yo soy el modelo, yo estoy supuesto a ser el modelo de la palabra de Dios. Porque el modelo, cuando muestra la ropa y va pasando la modelo o el modelo, la gente, lo que él está diciendo a la gente, ¿cómo te mirarías tú en este traje? ¿Cómo te mirarías tú en este vestido? ¿Cómo te quedarían estos zapatos? ¿Cómo te mirarías tú con ellos? Entonces nosotros, al mostrar el Evangelio, cuando nos ve la gente,
Yo no sé si usted ha escuchado alguna ocasión o expresiones que le han hecho. Tú tienes algo diferente, tú te ves diferente. Algo tienes, no sé qué es, pero algo tienes. Yo no sé si he escuchado expresiones así, y es bueno escucharlas, hermanos, porque si no las escuchamos, algo está pasando, es que nos perdemos entre el montón, es que nos camuflajeamos, ¿verdad? Y como ¿cómo se llama eso? El camaleón. Pero nosotros no deberíamos de ser como el camaleón. Nosotros deberíamos de ser y marcar la diferencia donde quiera que estamos. Nosotros en el trabajo, nosotros, aunque somos un trabajador más igual que los demás, nuestro trabajo o estilo de trabajo tiene que ser diferente a los demás. Amén. Porque yo soy diferente. Si yo digo que Dios me ha cambiado, yo como trabajador voy a poner todo mi esfuerzo a hacer el mejor trabajo. Voy a tener que esforzarme a ser el mejor trabajador. No para bardearle al patrón, no, porque yo ahora no trabajo para el patrón solamente, yo trabajo para uno más grande. Entonces, cuando yo me esfuerzo a agradar en mi trabajo, cuando yo me esfuerzo a agradar a Dios, yo voy a agradar a aquel que está ahí cuidándome. Y Él no va a tener que tener cuidado de mí, cuidándome para ver si trabajo o no trabajo, o si estoy pasándomela en el teléfono. No, porque cuando yo trabajo para el Señor, yo sé que Él en todo tiempo me está viendo. Yo de Él no me puedo esconder. Por lo tanto, voy a ser un trabajador eficiente. Y de esa manera yo voy a presentar el Evangelio a aquellos que no me conocen. Oh, ¿por qué tú trabajas tanto? Tú te puedes agarrar un break. ¿Por qué no te agarras un break con nosotros? No, es que yo no trabajo para tu patrón. Yo trabajo para otro patrón más grande. Yo trabajo para el mero mero. Amén. Entonces, ¿cómo presento yo el Evangelio en mi escuela? ¿Cómo presento yo el Evangelio en mi casa? ¿Cómo presento yo el Evangelio frente a mis hijos? ¿Cómo presento yo el Evangelio en el área donde yo me encuentro? Amén. Nosotros somos el modelo del Evangelio. Si una persona, si esa persona que nos observa dice, yo quisiera ser como él, ¿qué está diciendo? Yo quisiera ponerme el traje que él tiene. Yo quisiera ponerme esos zapatos, yo quisiera andar en ese camino donde él anda. ¿Por qué? Porque hay una forma de vestir diferente en nosotros. No estoy hablando de una forma de vestir física, ¿no? Pero una forma de conducta, una forma de vivir diferente. Por lo tanto, cuando la gente nos ve modelar el Evangelio, ellos van a querer vestirse de tal Evangelio. Ellos van a querer vestirse y modelar tal Evangelio también. Cuando vean nuestra conducta, que es irreprensible delante de los incrédulos. Amén. Sí, amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Por eso el apóstol Pablo en Romanos 1:16 dice el versículo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero también podría decir, porque no me avergüenzo de mostrar, de lucir, de modelar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero recordemos que el Evangelio no solamente se habla, no solamente se platica, no solamente se comparte hablando, pero se comparte mostrándolo, viviéndolo en nuestras propias vidas. Y dicen que una de las, no recuerdo quién fue el que dijo estas palabras, lo que él expresa, dice, no me hables tanto de tu Cristo, vive lo que dijo tu Cristo. Y eso es lo que la gente muchas veces quiere ver en nosotros. O sea, ya la gente, no, esto no quiere decir que no vamos a predicar la palabra de Dios o que no vamos a enseñar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios al enseñarla tiene que ir acompañada de buenos frutos. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo de mostrar el Evangelio. Yo no me avergüenzo de predicar, porque esto es poder de Dios para salvación. Ahora, también el apóstol dice en Filipenses 4:12, dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y esto no depende, hermanos, esto no se trata, o esto no descarta el seguir viviendo el Evangelio a pesar
de nuestras circunstancias en nuestra vida. Porque hay mucha gente que dice, bueno, si yo voy al camino del Señor ya no tengo que tener problemas porque Dios va a estar conmigo. Pero eso no es verdad. Eso es mucho lo que la gente, una vaga idea de lo que la gente tiene, o muchos cristianos tienen, de que por el hecho de que yo entregué mi vida al Señor yo no tengo que sufrir. Por el hecho de que yo entregué mi vida al Señor yo no tengo que pasar necesidades. Pero el apóstol Pablo, a pesar de sus circunstancias que él ha vivido o que él vivió, él no dejó de mostrar el Evangelio. Dice, yo sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea que la situación del apóstol Pablo, eso no lo desanimó a él para seguir mostrando el Evangelio o para seguir viviendo el Evangelio. Porque nuestra circunstancia no debe depender si hoy le sirvo a Dios, mañana no, hoy me comprometo con Dios, mañana no. Este es un estilo de vida que desde que nacemos a una nueva vida decidimos seguir a Jesucristo. No importando si nos iba a ir bien, si nos iba a ir mal, si íbamos a tener trabajo, si íbamos a pasar por necesidades, eso no depende de eso. Es un compromiso total con Dios. Amén. El mismo apóstol Pablo en Primera de Corintios 11:1, él hace el llamado, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué tiene que ver este versículo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo no está hablando de una forma vanagloriosa, vamos a decirlo, sino él está diciendo, yo en todo tiempo me he propuesto seguir a Jesucristo. En todo tiempo me he propuesto, yo estoy seguro que estoy 100% seguro de que todos mis actos, todo lo que yo hago es con tal de agradar al Señor. Por eso imítame a mí así como yo he imitado a Jesucristo. Y ese es el estándar que Dios tiene para cada uno de sus hijos, imitar a Jesucristo, llegar a la altura del varón perfecto. Ese es el estándar de calidad de vida para la oveja y ese es el estándar de vida de calidad para el pastor. Ninguno de nosotros podremos escoger nuestro propio estándar de vida para vivir para el Señor. Solamente hay una manera, solamente hay un camino, solamente hay una forma de vivir para el Señor. Y es adaptándonos a su palabra, no su palabra a nuestras vidas. Amén. Amén. Ahora también nosotros, en el estándar que Dios ha establecido, nosotros estamos supuestos a guardar los mandamientos de Dios. ¿Usted sabe cuántos mandamientos hay en la palabra del Señor? Yo tampoco sé, por eso les pregunto. Pero son muchos, hermanos. Pero no se preocupe. El Señor Jesucristo dijo que con 2 que guarde. Dice, con eso la tienes hecha. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 22:40 que de 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Los quiere saber? ¿Usted los quiere guardar? Amén. Marcos 12:29 al 31, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Israel, tu Dios es solamente uno, pero a ese Dios, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, o con medio corazón, o con parte del corazón. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea, ese es uno, ese es el principal, es uno. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Usted está dispuesto a vivir estos 2 mandamientos? Porque se imagina, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos un solo Señor al que vamos a dar cuentas, y a ese Señor lo amamos con todo nuestro corazón. El implicar amar a Dios con todo el corazón quiere decir que no va a haber lugar en mi corazón para otras cosas.
Yo no voy a poder amar la lujuria a la vez que amo al Señor. Yo no voy a poder amar otras cosas porque estoy amando a Dios con todo mi corazón. Todo el corazón, todo el centro de mis emociones, todo el centro de mi vida es para Él. Entonces, cuando yo llego a amar a Dios con todo mi corazón, con todo el ser, con todo el centro de mi alma, de mi ser, de mi vida, y yo amo a Dios con toda mi mente, en mi corazón, en mi vida, en mi mente, no va a haber lugar para otra cosa. No va a haber lugar para pensar en otras cosas, para pensar en el materialismo, por ejemplo, para pensar en el problema que tengo que resolver, que aunque todos enfrentamos problemas y tenemos que resolverlos, pero no vamos a perder el tiempo, no nos vamos a desviar de la visión que tenemos, porque amamos a Dios con todo el corazón, porque amamos a Dios con toda nuestra mente. Solamente nos pensando en Él. Ya no estamos pensando, si yo no fuera cristiano, a lo mejor no me fuera de esta forma. Si yo no fuera a la iglesia, a lo mejor mis amigos me aceptarían otra vez. Si yo no fuera a la iglesia, a lo mejor mi hermano, mi hermana todavía me hablaran. El que ama a Dios con toda su mente no está pensando en esas cosas. Porque no depende de mis circunstancias que yo voy a amar a Dios. No depende del problema o del momento difícil que yo esté pasando, que yo voy a tomar la decisión de servir o no servir a Dios. Así que cuando yo amo al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas mis fuerzas, yo no voy a tener fuerzas para amar, para abrazar algo más. Solamente al Señor, solamente su palabra. Amén. Dice, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo. El prójimo está en mi casa, el prójimo está en la iglesia, el prójimo está en la calle, el prójimo está en todos lados a donde vamos. Ese es mi prójimo. Toda la gente a nuestro alrededor es mi prójimo. Y si yo no amo, si yo odio ver a fulano cuando se me atraviesa en el camino, quisiera que la tierra se abriera y se lo... ¿verdad? Ese no es amor de Dios. Así es. Usted no puede decir, yo amo a Dios, hermano, con todo mi corazón. Todo le pertenece al Señor. No más que cuando veo a la hermana fulana, algo se levanta dentro de mí. Nosotros no podemos expresar de esa forma. Porque nuestro estilo de vida va a demostrar realmente en qué creemos. Nuestro estilo de vida va a demostrar realmente si hemos abrazado la palabra de Dios por completo. El estilo de vida que nosotros vivimos va a demostrar qué estándar de vida o qué estándar de calidad nosotros estamos escogiendo. El de la palabra de Dios o el que es puesto por mí mismo. Porque sabe que hay estándares que nosotros nos colocamos a nosotros mismos y decimos, bueno, así es como yo pienso que así se debe de vivir. Sí, usted piensa. Pero usted piensa que no piensa que la palabra de Dios piensa otra cosa. Y nosotros no tenemos que irnos bajo a nuestro pensamiento, bajo a nuestras ideas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que nuestro corazón es perverso. Dice la palabra del Señor, ¿quién lo conocerá? El Señor sabe que su corazón es perverso. ¿Por qué? Porque yo fui concebido en pecado. Yo fui nacido en pecado. A veces decimos de los niños, el niño no tiene pecado. ¿Quién dijo que no tenía pecado? Los niños nacen en pecado, hermanos. Y los niños solamente se santifican a través de los padres. Cuando hay padres dispuestos a abrazar la palabra de Dios, y eso lo enseña la palabra de Dios, que los hijos se santifican por medio de los padres. Los hijos nacen en pecado. Mi hija, por muy hermosa que esté y por tanto que yo la ame y yo la quiera, mi hija es una pecadora. Ella no es una pecadora cuando empieza a pecar, no. Porque ella peca, porque ella pecó, es porque ella es una pecadora. Nosotros no somos pecadores porque, yo pequé ayer, ya soy pecador. No, usted pecó ayer porque usted es un pecador. Y eso debemos de reconocerlo en todo tiempo. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores después que pecamos. Amén. ¿No les gustó? Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Amén.
Yo no puedo decir que los niños no tienen pecado. ¿Qué dice el rey David? Pecado me concibió. En pecado me concibió mi madre. Amén. O sea que somos pecadores. Ninguno de nosotros, ningún ser humano desde la caída del ser humano, ningún hombre, ninguna mujer ha nacido sin pecado. Todos somos pecadores delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, el Señor nos incita cada día a un arrepentimiento, a venir hacia Él con un arrepentimiento. ¿Qué les decía el Señor al pueblo de Israel? Una y otra vez les mandaba profetas que se arrepintieran. Israel, vuelve a mí. Mi pueblo amado, vuelve a mí. Yo te voy a bendecir. Mira, si tú me sigues, yo te voy a cuidar, yo te voy a bendecir, yo te voy a librar de todos tus enemigos. Pero ¿qué quería el Señor? Un arrepentimiento genuino de su pueblo. Y no sigue siendo algo diferente para cada uno de nosotros. Un arrepentimiento es lo que el Señor busca del ser humano. Un arrepentimiento que salga de lo más profundo del corazón. Nosotros, hermanos, no podremos vivir ninguno de estos versículos bíblicos o ningún versículo bíblico que nos incita a vivir en santidad, a perseverar en el Señor, si nosotros no hemos tenido un verdadero arrepentimiento. El ser humano lo que necesita es un verdadero arrepentimiento. Para que haya un cambio en nuestras vidas, para que haya un cambio en la vida del ser humano, solamente tiene que haber en base a un arrepentimiento. Su vida tiene que estar en base a ese arrepentimiento genuino para que empiece a haber cambios en su vida. Si yo no me he arrepentido, yo puedo estar jugando al cristiano toda mi vida y puedo estar participando como que soy un nuevo creyente, pero tarde que temprano mis obras saldrán a la luz. El cristiano, el verdadero hijo de Dios, que ha tenido un verdadero encuentro con Jesucristo, no tiene por qué esconderse de ningún hermano, no tiene por qué esconderse de ninguna persona por sus malos actos o por sus buenos actos. Lo que él vive es una vida para el Señor en todo tiempo y no tiene que preocuparse de quién lo vea y quién no lo vea. El que ha tenido un verdadero arrepentimiento no se cuida de la gente, sino solamente se cuida de su Señor. El que ha tenido un verdadero arrepentimiento no tiene por qué ocultarse de la esposa, del esposo, no tiene por qué esconder su celular, hermanos. Amén, así es. El verdadero arrepentimiento me lleva a un cambio total en mi vida. El verdadero arrepentimiento trae frutos de que verdaderamente me he arrepentido. Cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, ¿qué fue lo primero que él dijo? Arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento que tiene que tener algo. No solamente es venir a la iglesia y decir, oh, yo ya creí en Dios, yo ya soy salvo. No, tiene que haber un verdadero arrepentimiento en la persona. No es como que, ay, yo levanté mi mano, yo creí al Evangelio, yo soy salvo. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. El verdadero arrepentimiento nos va a llevar a vivir el estándar que Dios ha dejado en su palabra. El arrepentimiento, en griego dice, implica un cambio de mente. Yo he cambiado mi manera de pensar en relación a la vida de pecado y actos pecaminosos que he estado llevando. En el hebreo implica un dolor. Me ha dolido lo que he hecho. Hay un dolor que se manifiesta con lágrimas en el corazón por la vida de pecado que he vivido. Cuando el ser humano se da cuenta de que ha vivido una vida en pecado delante de Dios, se duele. Le duele dentro de sí el saber que toda su vida ha pecado delante de Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, es que el hombre ha caminado toda su vida en una sola dirección. Y él entonces dice, le llega el Evangelio y él piensa en cambiar su forma de ser. No es solamente que dice, oh sí estoy mal, pero sigue caminando en el mismo camino. No, sino que es un cambio de mente y dice, yo no puedo seguir así. Mi vida no puede seguir así. Hay un dolor profundo en el corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios,
Por lo tanto, si hay un dolor y un cambio de mente, yo tengo que tomar otra dirección. Yo no puedo seguir caminando día con día en la misma dirección si yo sé que estoy mal. Y si yo sigo caminando de la misma forma, de la misma manera, entonces en mí no ha habido un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento me lleva a un cambio total de mente, pero a un cambio total de vida también. Cuando yo dejo de abrazar lo que a mí me daña, y yo abrazo entonces el Evangelio, lo que a mí me salva, entonces eso es un cambio total de lo que yo abrazo. Yo estuve todo el tiempo abrazando una vieja manera de vivir, pero cuando me di cuenta que estaba equivocado, que estaba erróneo en mis pensamientos, en mi manera de caminar, el Evangelio abrió mi mente para conocer ahora al que es verdadero, a Jesucristo. Entonces yo decido abrazar a Jesucristo. Yo decido no solamente abrazar a Él, pero lo que conlleva toda su palabra. Y lo que conlleva toda su palabra es vivir bajo un estándar, un estilo de vida diferente. Porque yo no puedo decir que soy hijo de Dios. No puedo decir que he abrazado una nueva vida cuando tengo frutos de una vieja vida. Eso sería contradictorio. Eso sería algo que no encaja, es totalmente divorciado a la verdad de la palabra de Dios. Yo no puedo decir yo soy nueva criatura en Cristo cuando estoy practicando las cosas viejas de ayer. Yo no puedo decir el Señor me ha cambiado cuando yo tengo el mismo estilo de vida que viví ayer. La palabra de Dios dice que nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Si soy una nueva criatura, nuevos cambios tienen que haber en mi vida. Si soy una nueva criatura, yo no puedo vivir igual que viví ayer. Yo no puedo seguir hablando igual que hablaba ayer. Yo no puedo seguir vistiéndome igual que me vestía ayer. Yo no puedo seguir conduciéndome igual que me conducía ayer. Si soy nueva criatura, entonces debe haber frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Amén. Aunque no lo crea, iglesia, el arrepentimiento, solamente el arrepentimiento nos llevará a un cambio. Porque sabe que el hombre, podemos jugar a ser cristianos. Nos engañamos a nosotros mismos muchas veces pensando que hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor. Podemos jugar a la iglesia, podemos jugar al Evangelio, podemos cantar, podemos tocar, podemos participar en todo dentro de la iglesia y cuidarnos dentro de la iglesia, que nadie nos vea. Nos podemos camuflajear dentro de la iglesia, pero lastimosamente vendrá el día en que tendremos que rendir cuentas delante del Señor. Y el propósito no es de que usted se esconda aquí dentro de la iglesia. El propósito no es de que yo venga y solamente por tocar tenga que camuflajearme y tenga que participar con ustedes, hablar con ustedes. No. El propósito de un arrepentimiento es para llevarnos hacia el cielo. Todos estamos supuestamente deseando, anhelando ir al cielo. Todos deseamos de alguna forma que el día que muramos nos encontremos en algún lugar hermoso. No sabemos cómo es. Hemos escuchado hablar del cielo, la Biblia nos presenta el cielo, la gloria de Dios, pero no sabemos cómo es. La palabra de Dios dice que nuestros ojos, nuestra mente humana no se alcanza a imaginar las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. No hay ojo humano que las ha visto. No hay mente humana que se alcance a imaginar, pero todos queremos ir allá, por eso estamos aquí. Yo le aseguro que por eso está aquí en esta mañana. Porque si no fuera así, ¿qué estamos haciendo en este lugar? Si no fuera porque queremos escapar de la ira venidera y del castigo de Dios, si no fuera por eso, entonces ¿qué hacemos en una iglesia? ¿Qué hacemos en un lugar de reunión? ¿Por qué nos esforzamos tanto en trabajar en la obra del Señor? ¿Por qué nos esforzamos en hacer tantas actividades? ¿Por qué los desvelos en la vigilia? ¿Por qué me aguanto el hambre en el ayuno? ¿Por qué? Pero podemos pasarnos toda la vida ayunando. Podemos pasarnos toda la vida en vigilias. Pero si no hay un verdadero arrepentimiento, iglesia,
No hay forma en que la gracia de Dios se derrame sobre su iglesia. No hay forma en que la gracia de Dios se derrame en la vida de un pecador si éste no se ha arrepentido, si éste no se ha dolido de su pecado. Lastimosamente, hoy en día hay muchos cristianos que hemos estado jugando al cristianito solamente. Pero ¿para qué? ¿Para qué si Dios conoce tu corazón? Solamente el verdadero arrepentimiento dejará descender la gracia de nuestro Dios y su misericordia para librarnos de la ira venidera, para que nuestros pecados sean perdonados. El arrepentimiento, hermanos, desde el Antiguo Testamento, una y otra vez al pueblo de Israel, hablándoles en el Nuevo Testamento, desde Juan el Bautista, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de los apóstoles. El arrepentimiento es lo que se ha venido escuchando desde el día en que Jesucristo llegó a la tierra. Porque es necesario que el hombre se arrepienta si quiere alcanzar la gracia de Dios. No hay otra forma de alcanzar la gracia de Dios. Cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, las primeras palabras que salieron de su boca fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Incluso al final de su ministerio, las últimas palabras que Él dijo, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Más adelante, cuando el Señor asciende a los cielos y Él les encarga a sus discípulos que se mantengan en el aposento alto orando, esperando la promesa del Espíritu Santo, y ellos están ahí obedientes, esperando la promesa del Señor, y el Espíritu Santo se derrama en sus vidas, y aquellas personas que estaban ahí escuchando el alboroto se acercan y empiezan a burlarse de ellos pensando que estaban borrachos. Pero el apóstol Pedro, puesto en pie con los demás discípulos, él les explica acerca del derramamiento del Espíritu Santo, que era una promesa de Dios dada desde el Antiguo Testamento, dada por el profeta Joel. Entonces les empieza a hablar del Señor Jesucristo, del sacrificio que Él hizo en la cruz. Entonces estos hombres llegan a creer y dicen: varones, hermanos, ¿qué haremos? Un cambio de mente, un dolor en el corazón. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer para escapar de esta ira, para escapar del juicio? Las primeras palabras que salen de la boca del apóstol al dar su respuesta es: arrepentíos. Él no les dijo: levanten su mano ahí donde están, ahí acepten al Señor. Él no les dijo: hagan un pacto con Dios, traigan una ofrenda a Dios, traigan una ofrenda de $500. Él no les dijo eso. Él no les dijo: oh, nomás ve a la iglesia los domingos, Dios sabe tu necesidad. Él dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento sigue presente en nuestros días, hermanos, y no podemos nosotros inventarnos otras formas de volvernos a Dios. No podemos inventarnos nuevas formas de acercarnos a Dios si no es a través del arrepentimiento. Hay tantos versículos bíblicos en la palabra del Señor que nos incitan al arrepentimiento, al pecador e incluso a la iglesia. Mayormente el arrepentimiento es para aquel que no conoce al Señor, pero en ocasiones, como en 1 Corintios, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, el capítulo 3, nos habla del arrepentimiento hacia una iglesia. Acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Has caminado una vida desordenada,
Bueno, si te diste cuenta que estás caminando desordenadamente, arrepiéntete, porque si no vendré, dijo el Señor. Si no vendré a ti, si no te encuentro a hacer lo que te mandé a hacer, grande castigo te espera. Nosotros no podemos seguir jugando a la iglesia. Nosotros no podemos seguir perdiendo el tiempo, iglesia. No podemos aceptar el estándar que el mundo nos ofrece. Un estándar de vida barato. Es el que el diablo ofrece, torciendo la palabra de Dios. Oh no, es que Dios te dice que te dijo que no comas de todo árbol del fruto. Eso fue lo que le dijo a la mujer. Él mismo quiso tentar al Señor Jesucristo, mostrándole la palabra, torciendo la palabra, dándole un significado diferente a la palabra. No podemos aceptar el estilo de vida que la gente o las religiones, los pastores que no tienen temor de Dios, nos están aplicando y diciendo: no, es que esa vida, ese estilo de vida de esos pentecostales es muy anticuada. Sí, cierto, podrá ser anticuada, pero fue donde empezó la iglesia primitiva, fue donde se derramó el Espíritu Santo. Podrá ser muy vieja, sí, pero la palabra de Dios no dice que tiene fecha de expiración. ¿Y quién dijo que por el hecho de que me traigas algo nuevo quiere decir que va a funcionar? La palabra de Dios puede ser más vieja que nuestros antepasados, pero cielo y tierra pasarán, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán. Séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sí, es muy vieja la palabra de Dios, pero no tiene fecha de expiración. Y el arrepentimiento, mientras el Señor no venga, no tiene fecha de expiración aún. Así que, amigo, que estás en esta mañana, si tienes el deseo de acercarte a Dios, es solamente a través de un verdadero arrepentimiento. Es un cambio de mente, es un dolor en el corazón que me incita a doblegar mi vida delante del Señor. Iglesia, mira de dónde has caído y arrepiéntete. En esta mañana el Señor nos incita, nos anima a volver a un arrepentimiento. Aleluya. Gracias, Señor. Podremos tener otro lugar para congregarnos, sí. Podremos ver que otra gente viene, sí. Y qué bueno que estén viniendo almas que se conviertan al Evangelio. Pero puede ser que yo pierda mi salvación si no vivo una vida en arrepentimiento. Esto no es solamente que ayer creí, que ayer me arrepentí. No, hermanos, es un estilo de vida. El arrepentimiento es un estilo de vida. El arrepentimiento tiene que estar día con día en mi vida. No es solamente que ayer creí, no. Tengo que seguir creyendo la misma palabra. Tengo que seguir esforzándome. Tengo que seguir alimentándome. Sí, amén, aleluya. Gloria al Señor Jesús. No podemos conformarnos a este mundo ni a este siglo, hermanos. Si somos realmente la iglesia de Jesucristo y somos los modelos llamados a lucir el Evangelio, por lo tanto tenemos un compromiso muy grande delante de nuestro Dios primeramente. Tenemos un compromiso muy grande delante de la sociedad. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo estás presentando el Evangelio? ¿Cómo estás presentando el Evangelio con tu vida, con tu testimonio? Esto empieza desde el hogar, desde la casa. Usted, hermana, usted, hermano, que su cónyuge no está aquí, ¿cómo le estamos presentando el Evangelio? ¿De qué manera estamos presentando a Jesucristo? ¿De qué manera estamos presentando al Dios que cambia, que transforma? ¿De qué manera estamos presentando al Dios vivo?
Yo soy el primero que tengo que presentar a Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna. Yo le voy a pedir que esté en pie en esta mañana y que hagamos una oración. Si usted quiere orar en esta mañana, pasar al altar, haga lo que usted quiera. Solamente vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia. Con sus propias palabras, hable con el Señor. Sé que de alguna forma, más de alguno de nosotros hemos caído en cuenta de que tenemos actos que no son muy agradables delante del Señor. Más de alguno de nosotros nos hemos encontrado practicando cosas que no son agradables delante del Señor. Pero aún hay tiempo. Hoy es el día en que podemos ponernos a cuentas con el Señor. Sí, amén, amén. Hoy es el día de salvación. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Señor, aquí